Buenas noches a todos. Gracias por conectarse a nuestro seminario en línea que ofrece el grupo CT Scanner y que en esta ocasión corresponde el turno a CT Scanner México. Bien, mi nombre es Ricardo Salazar, soy médico radiólogo, jefe de servicio de resonancia magnética aquí en CT Scanner México. Y bien, antes de dar inicio a las excelentes presentaciones que vamos a poder escuchar, quiero compartirles qué es lo que está sucediendo en CT Scanner México. Y es que recientemente hemos estrenado nuestro nuevo equipo de resonancia magnética de 3 Tesla. Y bien, ¿qué es lo que hace particular un equipo de 3 Tesla? Que si bien equipos de 3 Tesla ya existen, que lo vuelve único para en CT Scanner México? Bien, pues diversas características. Entre estas vamos a tomar en cuenta que tiene un gantry de 70 centímetros junto con otras tecnologías como Biomatrix o tecnologías Go, destacando Quiet Suite, que reduce la cantidad de ruido durante los exámenes dentro de la sala en hasta 70% en algunas secuencias. ¿Y cuál es la importancia de todo esto? La experiencia de nuestros pacientes, el mayor confort durante el escaneo que permita una mejor experiencia, además de considerar los menores periodos de ansiedad, de que considerar a los pacientes con claustrofobia, otras condiciones clínicas que limitan el tiempo que puede estar un paciente dentro del equipo, además de los pacientes pediátricos que requieren sedación. Entonces, esto puede acortar y minimizar el tiempo de anestesia en el cual puede estar sometido estos pacientes. Hay que tomar en cuenta otra serie de tecnologías como los sintonizadores Biomatrix o Innovision. Innovision, ¿qué característica tiene? Es un dispositivo que permite el entretenimiento audiovisual del paciente durante el estudio, que en conjunto con las antenas apropiadas para los exámenes, no nada más en términos de la imagen, sino también para la comodidad del paciente y para lograr adaptarlas a condiciones anatómicas difíciles, permite una mejora en los resultados obtenidos, así como en la experiencia del paciente. Tomemos en cuenta otras características como la Turbo Suite, que bueno, permite una reducción en los tiempos de adquisición de imágenes de hasta 50% para algunos protocolos, considerando cráneo uno de los principales, Resolve, Team4G, etcétera, ¿no? Pero toda esta tecnología, el principal objetivo que tiene, además de las mejoras en la calidad de la imagen, es la mejor experiencia de nuestros pacientes durante su estudio. Y bueno, a esto se suma que evidentemente con el cambio del equipo estrenamos una nueva sala de resonancia magnética con un aspecto minimalista y con este Sky View que permite que el paciente se sienta más tranquilo durante el examen. Debo decir que continuamos con las medidas para preservar un espacio seguro para todos los pacientes dentro del área, especialmente en términos de la reciente pandemia de COVID que hemos vivido y que de hecho aún sigue, ¿verdad? Pero bueno, la sala tiene un diseño lo más relajante posible para nuestros pacientes. Bien, dentro de el universo de posibilidades que tenemos en resonancia magnética, hay que destacar uno de los grandes protagonistas en la imagen por resonancia magnética, que es la imagen de neurología, la resonancia magnética neurológica. Y es que entonces, para estos exámenes también tenemos posibilidades con este nuevo equipo. Entre esto, bueno, tenemos nuevas licencias, por ejemplo, como el uso del GoBrain y TurboSuite, que ya hace un momento comenté, para acelerar los tiempos de obtención de imágenes, que además de impactar en el tiempo que se encuentra el paciente dentro de la sala, también esto impacta en reducir los posibles artefactos por movimiento del paciente. Bien, hay mejoras para el tensor de difusión y para la obtención de imagen de difusión molecular. La tecnología Resolve ahí tiene un papel importante, ¿no? Así como evaluación especializada de enfermedades neurodegenerativas, ya que las enfermedades neurodegenerativas y su estudio es uno de los aspectos más importantes del proyecto de este resonador nuevo que estamos estrenando, ¿bien? La espectroscopía, mejoras en la obtención de esta, pero también el estudio detallado en esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple junto con las enfermedades neurodegenerativas, repito, son puntas de lanza de nuestro proyecto, aspectos en los que queremos contribuir todavía más a la comunidad médica que se encuentra alrededor de nosotros o los que nos manden pacientes, incluso desde el interior de la República. Bien, el hardware dedicado para la evaluación cerebral funcional, los experimentos BOLT. Bien, no solamente la parte que hace el radiólogo, sino todo un equipo multidisciplinario. Daremos inicio a este tipo de exámenes.
Bien, así como los estudios angiográficos que se siguen obteniendo, tanto 2D, 3D, la imagen de susceptibilidad magnética, etcétera. Todo lo vamos a tener disponible. Todo está aquí en CT Scanner México para los exámenes de imagen neurológica que requieran sus pacientes. Bien, pero hablar de la imagen del cerebro es como hablar del universo. Realmente hay mucho por conocer. Todavía hay muchos horizontes por explorar, pero aún así de lo que ya se sabe es mucho. Es todo un universo. Así que no cualquiera puede manejar toda la información apropiada para hacer un correcto diagnóstico, para conocer la patología general y sobre todo, pues, proporcionar información de utilidad para los médicos clínicos que requieren de la imagen diagnóstica para decidir un tratamiento. Es por ello que el conocimiento de la neuroanatomía, la anatomía funcional, de toda la patología, de los diagnósticos diferenciales, es un tema de expertos. Y qué mejor que, bueno, escuchar esto de parte de dos de ellos, que son los ponentes que nos acompañan esta noche y que nos van a compartir dos temas. En primer lugar, el doctor Rafael Rojas Jasso, que nos hará una introducción a la neuroimagen funcional, seguido de el doctor Yukiyoshi Kimura Sandoval, que es parte de nuestro staff aquí en CT Scanner México, para hablarnos de técnicas avanzadas por resonancia magnética de 3 Tesla en Alzheimer. Antes de ceder la palabra al doctor Rafael Rojas Jasso, quiero hacer una breve mención sobre su carrera. Y es que el doctor Rafael Rojas Jasso se formó en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y es a principios de los años 2000, justamente en el año 2000, que el doctor se muda a Estados Unidos, en el estado de Luisiana. Y donde tiene una amplia actividad académica, y es en el año 2007 que se muda a Boston, donde actualmente se encuentra en el Harvard Medical School. Y bien, tiene una amplia actividad académica, tanto como 180 artículos publicados. Y bueno, él es el profesor asistente del Departamento de Radiología en Imagen Neurológica del Harvard Medical School. Bien, por su parte, el doctor Yukiyoshi Kimura tiene una formación en neuroimagen de la mano del doctor Rafael Rojas Jasso, el mismo Harvard Medical School. Doctor Rojas, te agradecemos mucho su colaboración esta noche y cedo a usted la palabra, sin antes decirle al auditorio que disfruten de su presentación. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Los saluda el doctor Rafael Rojas desde la ciudad de Boston, en Massachusetts. Quiero agradecer al doctor Ricardo Sandoval el que me hayan invitado a participar con ustedes y hacer esta breve presentación sobre introducción a la resonancia magnética funcional. Y no puedo dejar de agradecer a mi fellow que acaba de terminar aquí conmigo este año, el doctor Yukiyoshi Kimura Sandoval, y desde luego también a todo el grupo de CT Scanner. Y realmente decir que Yukiyoshi hizo un papel extraordinario cuando estuvo aquí haciendo su fellow conmigo en el Hospital Beth Israel y en la Universidad de Harvard, aquí en Boston. Ya sin mayor preámbulo, vamos a empezar a mi presentación. Déjenme solo compartir aquí mi pantalla con ustedes. Un segundito aquí. Vamos a comenzar. Y bueno, vamos a empezar diciendo que esta es una plática sobre resonancia magnética funcional y no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Aquí está lo que vamos a revisar, una breve introducción. ¿Qué es lo que necesitamos desde el punto de vista humano y técnico para hacer estas cuestiones de resonancia funcional cerebral? La preparación del paciente, a los paradigmas que usamos para hacer estos estudios, cómo se hace el estudio, cómo procesamos las imágenes, analizamos las imágenes y veremos algunos casos. Pero, ¿qué es esto de la resonancia magnética funcional? Básicamente es una técnica que nos va a dar información, sobre todo de aspecto de tipo de la función de un órgano, más que sus detalles anatómicos. Desde luego, la resonancia magnética es una herramienta poderosísima para ver la anatomía cerebral y del cuerpo humano, pero nos va a dar más que nada información de tipo biológica, más que de las características anatómicas, lo que es la resonancia funcional.
Y vemos aquí estas imágenes, que es en sí lo que son las secuencias que hacemos para hacer técnicas funcionales. Esta que dice BOLD y estado en reposo, resting state, difusión, arterial spin labeling, espectroscopía y perfusión, todas estas secuencias en sí se consideran que nos dan información de tipo funcional. Aunque en esta plática veremos más esta técnica que usamos BOLD, que tiene que ver mucho con el nivel de oxigenación en el cerebro cuando estamos realizando una tarea específica. Entonces, esta secuencia BOLD que les decía que ven aquí, estos puntos brillantes son áreas de actividad cuando el paciente está haciendo una tarea. Desde luego hay otras secuencias como la espectroscopía, la perfusión, la difusión y desde luego la tractografía, y veremos algunos ejemplos. Estas son imágenes de tractografía que ustedes ya pueden obtener en su centro y con los magnetos que tienen, que son de excelente calidad. Y en sí esto se basa en la técnica ecoplanar, que es una técnica muy rápida. Con ecoplanar podemos hacer secuencias rápidas, adquisiciones muy rápidas del cerebro para perfusión, difusión, resonancia funcional. Espectroscopía es una secuencia aparte. Y hay otra secuencia que se llama arterial spin labeling para marcar los spines para perfusión y también producir resonancia funcional. No solo ecoplanar, hay otras técnicas, una que se llama, por ejemplo, técnica de espiral, que es muy rápida, es inclusive más rápida que la de ecoplanar, y esto se refiere a cómo llenamos el espacio K en la computadora eh, para adquirir las imágenes. Con las secuencias spin-eco es línea por línea, ecoplanar va en este sentido y el espiral es mucho más rápido. Obviamente dependemos de los gradientes del magneto para poder hacer todas estas secuencias. Y lo que vamos a ver en resonancia magnética funcional con esta técnica que se llama BOLD, que es de el nivel de oxigenación que está en la sangre en un momento dado en el cerebro, vamos a ver una cuestión que se llama la respuesta hemodinámica del cerebro en una parte específica del cerebro. Nosotros cuando hacemos una tarea que movemos la mano, movemos la lengua o el lenguaje para expresarnos, etcétera, hay áreas específicas del cerebro que se van a activar para poder hacer esta tarea. Y en sí esto es lo que vemos como el efecto de oxigenación nivel dependiente. Y cuando el cerebro hace una actividad va a haber un desfase que se llama un desfase neurovascular o un acoplamiento vascular, y es lo que se conoce como la respuesta vascular hemodinámica del cerebro y que se puede detectar por el escáner. Lo que sucede es que va a haber un aumento de la oxigenación en una parte específica del cerebro, y esto va a llevarse a cabo porque llevamos más hematocritos, llevamos más células rojas, y las células rojas son altas en hierro, y el hierro es una sustancia paramagnética que se puede detectar en el cerebro. Entonces, cuando nuestro cerebro está en reposo, la circulación capilar cerebral pues va así muy uniforme, pero cuando hago una tarea específica, por ejemplo, que muevo mi mano, o hablo, o escucho alguna función mental específica, el cálculo mental, van a requerir estas áreas del cerebro, áreas específicas del cerebro, una mayor concentración de sangre y por tanto de oxihemoglobina, y eso lo vamos a poder ver. El mensaje que quiero que se lleven a casa es este, que en la actividad cerebral, cuando hay actividad cerebral, aumenta la oxihemoglobina y va a aumentar la señal en el cerebro, una zona específica del cerebro por resonancia magnética. Cuando no estamos haciendo nada, que estamos en reposo, la señal es baja. Y esto recuerden que es lo que llamamos la respuesta hemodinámica del cerebro. Aquí en esta diapositiva ven ustedes la corteza cerebral, el lecho capilar cerebral, arterial y venoso, y es en esta parte donde ocurre la actividad cerebral. Hay un cambio que podemos medir y se mide en esta forma. Es una curva de cuando empieza a oxigenarse y hay un pico muy grande que se llama overshot, y luego se aplana y luego empieza a bajar. Pero vean esta curva o esta gráfica, la podemos ver en la resonancia magnética cerebral, y es lo que se llama como oxigenación nivel dependiente en el cerebro, y esto ocurre aquí. Esto es una microfotografía con escáner electrónico de barrido, y aquí con el número 7 ven la zona precapilar, y es en esta zona de la corteza cerebral en donde ocurren esos cambios.
Entonces el técnico, la enfermera o ustedes a veces tienen que decirle al paciente cómo es que se va a llevar a cabo el estudio, le explican que mueva sus manos o bien que mueva los dedos de los pies o que exprese algunas palabras mentalmente, que no las exprese verbalmente moviendo su boca, pero que piense algunas palabras. O le podemos pasar con un proyector especial que tenemos, le podemos pasar imágenes también para activar el área visual. Esto lo que va a hacer va a aumentar la concentración de oxígeno en algunas áreas específicas del cerebro cuando estamos haciendo una tarea y se van a ver en tiempo real en el magneto. Esta imagen se adquirió en tiempo real y vean aquí estas zonas brillantes. Son las zonas de actividad del cerebro durante el movimiento de la mano en la corteza primaria motora de la mano derecha. Entonces empezamos las imágenes en reposo durante aproximadamente 20 segundos y después las repetimos otra vez por 20 segundos, pero le pedimos al paciente que mueva su mano, que mueva la mano durante 20 segundos, luego que descanse por otros 20 segundos y la vamos a repetir. En sí la secuencia lleva 5 minutos y esto es lo que le pedimos al paciente que haga. El cambio es obvio, va a haber un cambio hemodinámico y nos va a dar estos mapas. Y esto es lo que llamamos un paradigma de bloques, 20 segundos de actividad y 20 segundos de descanso. Y esta es la gráfica que vamos a determinar. Y esto, por un procesamiento matemático, vamos a sustraer todas estas áreas de actividad de la corteza y las superimponemos a un mapa anatómico, que es lo que ya conocemos como nuestras imágenes que vamos a interpretar. La resonancia magnética cerebral se puede hacer a 1.5 Tesla o a 3 Tesla. Nosotros en la institución lo hacemos a 3 Tesla y reconstruimos muchísimas imágenes. Son más de 20,000 imágenes y pregúntenle a Yuki lo que es lidiar con todas estas imágenes y desde hace muchos años que empecé esto era difícil. Cada institución tiene un diseño diferente de cómo hacen las cosas. Esto está tomado del internet, ahí lo ven de dónde lo saqué, pero en sí necesitamos un proyector que el paciente vea las imágenes, por ejemplo, o algún pad para que responda a ciertos estímulos, por ejemplo, con su mano. Entonces, este equipo, pues hay que adquirirlo y es parte de lo que hacemos para obtener las imágenes de resonancia funcional. Usamos este tipo de estímulos motores, sensitivos, lenguaje, audición y visión. Le pido al paciente que, por ejemplo, mueva los dedos del pulgar o que nada más mueva un poco su mano para ver la corteza primaria motora, pero podemos hacer otros experimentos como de audición, ver imágenes, etcétera. Entonces, aquí el técnico le explica al paciente qué es lo que tiene que hacer. Tenemos más que nada 45 minutos para hacer este estudio. Obviamente, el paciente antes de entrar le damos un instructivo que ven aquí con letras rosas, qué es lo que va a esperar el paciente. Y estos ya son imágenes. En los pacientes vemos imágenes funcionales de funciones básicas cerebrales y funciones complejas. Las funciones básicas incluyen el ver las áreas de la corteza primaria motora y sensorimotora, y las más complejas, por ejemplo, el lenguaje, la memoria, que son funciones cerebrales más difíciles de estudiar. Esto es la representación de cuando el paciente mueve la mano. Aquí está la representación auditiva. Aquí está la representación visual, a cual la podemos ver y le podemos pasar al paciente que vea, por ejemplo, cuadros o fotos, etcétera. Este es un caso en un paciente que estamos viendo aquí las áreas del lenguaje en el área de Broca. Aquí el técnico le está explicando al paciente qué hacer y entonces le está diciendo que descanse, que no mueva sus manos por 20 segundos y luego ahí le va a decir que hable mentalmente, que no verbalice las palabras. Esto es lo que hacíamos hace muchos años. Ahora tenemos una computadora que lo hace automáticamente todo, pero les quiero mostrar esto para que vean cómo es simplemente con un técnico que tenemos ahí, le está diciendo al paciente qué tiene que hacer. Ahorita le voy a decir, por ejemplo, que piense letras con la palabra M, con la palabra M como mamá o motocicleta, etcétera, ¿verdad? Y esto esto es un paradigma funcional del lenguaje. Tenemos muchos tipos de paradigmas. ¿Y para qué hacemos esto? Más que nada lo hacemos para un mapeo prequirúrgico. Los cirujanos siempre quieren preservar la mayoría parte
la mayor parte del tejido cerebral o no dañarlo cuando hacen una resección de un tumor. Vemos esta lesión muy agresiva, que aquí está el paciente moviendo la lengua y vemos las áreas de actividad. Y entonces podemos ver las áreas primarias motoras, las áreas del lenguaje y las áreas visuales. Estas técnicas tienen que hacerse de manera muy rápida porque solo tenemos 45 minutos, entonces tenemos que hacerlo de manera simple. Los paradigmas tienen que ser muy sensitivos y por eso usamos los paradigmas en bloque, es decir, de actividad y reposo. Más que nada tenemos que procesar más o menos 25 mil imágenes y usamos diferentes softwares. Hay muchos, usamos uno que se llama FoonTools, Brainwave o BrainX. Hay muchas marcas de los diferentes vendedores. Aquí esto es a 1.5 Tesla, la señal no es tan fuerte, pero vean esta lesión atrás y está adelante atrás de la corteza primaria motora que ven ahí. Entonces, este es un paciente que tiene un cavernoma, que sangró y que estaban preocupados por el área del lenguaje. Los cirujanos se le hace la resonancia funcional y vemos el área de Brodmann, que está ahí, es el área 44. Entonces les dijimos que aquí se ven las áreas de actividad que están a mucho más de 1 centímetro del cavernoma y es seguro llevar a este paciente a una resección. También el lenguaje es muy difícil de analizar, esto lo presentamos en la RCNA, este es un trabajo que hicimos en pacientes bilingües. Aquí ven una paciente femenino de 67 años que es proveniente de Turquía, pero habla 3 lenguajes. El turco es su lengua materna, así le decimos en inglés, mother tongue. En inglés, habla bien inglés y también habla francés. Y vean las áreas del lenguaje, cómo se distribuyen en diferentes áreas del cerebro dependiendo del lenguaje. Entonces, cuando tengan un paciente bilingüe o trilingüe, hay que repetir la imagen en los diferentes lenguajes. Otros problemas que tenemos es que muchos pacientes ya han sido operados y les repetimos la resonancia funcional para hacerles una nueva cirugía y muchas veces el campo es heterogéneo por las esquilas metálicas que quedan después de la cirugía. Hay contaminación venosa, que es una de las cosas que hay que filtrar. Si el paciente se mueve, las imágenes no son muy certeras. El paciente si está muy débil, la señal puede ser muy débil o tiene disminución de la fuerza, la señal puede ser muy débil, entonces hay que ir nosotros mismos moverle la mano para que tengamos mejor señal. Entonces esto nos va a servir mucho en localización, ver los efectos de masa, el edema y la infiltración. Utilizamos otras técnicas aparte como la DTI. Ahorita estamos mezclando ya todo lo que es la técnica de oxigenación dependiente y esta técnica Bolt. Vean este paciente con una lesión que refuerza ahí en el área occipital y adyacente al trígono ventricular, muy agresiva. Ahí ven la parte de la fracción de anisotropía en color y cómo están desviados todos los tractos. Este paciente aparte hablaba en griego, esto es cuando estaba hablando en griego, pensando en griego más que nada. Y este es después de la cirugía y vean cómo se preservaron las áreas después de la cirugía. Esto es lo que hacemos ahora, imágenes tridimensionales que se pueden hacer con las computadoras y esto pues ya lo pueden lograr ustedes y desde luego el doctor Kimura ya tiene la experiencia para poder hacer todo esto ahí con ustedes, con el grupo. Entonces los paradigmas que hacemos son de bloque. Hay unos que llaman relacionados a eventos y otros de resting state o de estado en reposo. Cuando tratamos de ver la memoria, cálculo mental y sobre todo las emociones cerebrales, eso es muy difícil y tenemos que tener un paradigma que se llama asociado o relacionado a eventos. Utilizamos, por ejemplo, este mapa que está gratuito de la Universidad de Florida y cada una de estas imágenes significa algo diferente para todos nosotros. Lo que significa esta imagen para mí significa algo diferente para el resto de la población. Entonces, todas estas imágenes tienen diferentes significados y analizar esto es muy difícil, por eso usamos una técnica que se llama relacionada a los eventos. Entonces, esto que sea de manera randomizada, por ejemplo, algo placentero y que no sea placentero, irlos mezclando y nos va a dar este tipo de señal que es una señal muy, muy diferente a lo que obtenemos con las secuencias de bloque y esto solo se puede analizar consecuencias de Statistical Parametrical Mapping o SPM. Y siempre en todos nuestros casos ponemos gadolinio
Hacemos ahora también tractografía. Aquí ven, por ejemplo, en azul, la corteza, la representación de la corteza primaria motor de los haces córtico-espinales en azul, cómo están adyacentes al tumor. También vemos la resonancia funcional, si está o no abarcando el área de Broca. Y podemos hacer este tipo de tractografía. Siempre usamos medio de contraste para ver las venas. Y esto también nos sirven, estos estudios también van a servir para otras instancias, como por ejemplo planeación de radiocirugía. Es muy importante ver los diferentes tractos del cerebro, por ejemplo, el fascículo arcuato, que nos habla del lenguaje, y cómo lo podemos ver con tractografía. Esto generalmente nos basamos en los mapas modificados por el doctor Aaron Field, y estos son los diferentes parámetros que vamos a ver. Los tractos pueden estar desviados, puede haber edema o infiltración o destrucción de los tractos. Esta es la forma en que los vemos de manera internacional. Se ha dicho que los tractos que están en verde son los tractos que tienen una distribución antero-posterior. En azul los tractos que están en sentido súper inferior, como el córtico espinal, y en rojo los haces comisurales que conectan al cerebro, como es el cuerpo calloso. Si me preguntan, bueno, estos que están entre color morado y amarillo, esos son tractos oblicuos. Entonces, vean, por ejemplo, esta tecnología la podemos usar así. Esto es arterial spin labeling. Esta lesión es muy ávida en perfusión, refuerza, tiene lesiones satélites, y nos sentamos con el cirujano y le tratamos de decir cuál es el mejor área para que ellos puedan entrar y resecar el tumor. Entonces, esto es lo que hacemos, la tractografía, y Yuki me enseñó, aparte de otras técnicas que usamos con este software, que es muy completo. Cada vez le encontramos más cosas, es muy complejo usar todo este software. Y aquí vemos, aparte usamos espectroscopía, usamos múltiples técnicas para abordar a estos pacientes. Entonces, por ejemplo, esta es una lesión que refuerza el anillo. Le dijimos que no lo operaron en un caso de esclerosis múltiple y no lo operaron, pero ya le habíamos hecho la tractografía. Este paciente sí tiene una lesión muy agresiva y pensábamos que estaba afectado al área del lenguaje. Curiosamente, el lenguaje todo estaba del lado contralateral, y esto se relaciona a la plasticidad cerebral. Vemos aquí, aparte hacemos mapas de tractografía unidos con las imágenes funcionales, y también la espectroscopía, que nos dan muchísima información para todo ese tipo de abordaje pre y post quirúrgico. Desde luego, aquí este paciente ya había sido operado y vean que fue una resección exitosa. Ahora estamos tratando de hacer esto de manera preoperatoria y postoperatoria, y esto me inspiró por el doctor Camilo Gurville en Minnesota, que ellos tienen un magneto enorme, es un magneto de 10.5 Tesla, es el más grande que está en Estados Unidos. El más grande está en Francia, en la Comisión de Energía Atómica, es este de 11.7 Tesla. Vean las imágenes del hipocampo a 11.7 Tesla. Y también hemos hecho esto para investigación, por ejemplo, en pacientes para analizar el apetito. Hemos hecho algunos estudios para ver cuáles son las áreas más significativas durante el apetito, y les mostrábamos imágenes con alto contenido calórico, como una hamburguesa, o con bajo contenido calórico, como una ensalada, etcétera. Y pudimos hacer este tipo de estudios que hemos hecho inclusive durante los diferentes estados foliculares del ciclo menstrual. Hemos visto algunos cambios en el cerebro. Estos son los artículos que hemos publicado. Hicimos una tractografía que presentamos en el 2011 en la RSNA, que era un mapa anatómico interactivo para ver los diferentes tractos. En sí se pueden hacer muchas cosas, y esta es una técnica poderosísima. En conclusión, podemos decir que esto pues abre las fronteras en las neurociencias. Ya tenemos varios años trabajando con esto. Yo tengo más de 20 años haciendo esta tecnología, y la puedo usar en neurología, en psiquiatría y en neurocirugía. Desde luego, hay nuevas aplicaciones, por ejemplo, tratar de usarla para ver áreas de actividad en la médula espinal, y esto es lo que estamos tratando de hacer ahora, tractografía de la médula espinal. Y esto ya nada más para terminar, esto es lo que es resonancia en estado de reposo, que nos indica las diferentes redes del cerebro sin que el paciente haga nada. Está solamente ahí acostado, y podemos ver esta zona que se llama la de default network, que siempre está activada, y podemos ver otras áreas
Yuki, con él aprendí muchísimo haciendo esta tecnología que es en este año que la empezamos a utilizar, y ver las redes es muy difícil. Imagínate las redes de telefónicas o de aviación en el mundo. El cerebro es aún más complejo que eso. Pero ya con esto quiero terminar. Esta es una de las primeras imágenes que vi en 1997. En 1998 en México empezamos a hacer las primeras imágenes funcionales. Y pues quiero agradecer a todo el grupo con el que trabajo y que he trabajado por muchos años, pero no puedo dejar de decir que quiero agradecer al grupo CT Scanner de México, y ahí incluyo al doctor Yuki Kimura, que estuvo conmigo aquí haciendo su fellow, y a todos los que han trabajado conmigo durante estos años con esta tecnología. Mi tiempo se acabó y pues agradezco y estoy ahí al orden para sus preguntas. Muchísimas gracias. Y cualquier duda o comentario, con todo gusto. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Rojas por su excelente presentación y a continuación cedo la palabra al doctor Yukiyoshi Kimura Sandoval. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar. Antes que nada, quiero agradecer y felicitar al doctor Rojas por su excelente ponencia. Veremos el tema de resonancia magnética 3 Tesla e imagen avanzada en la enfermedad de Alzheimer. Esta plática fue realizada en conjunto con el doctor Rojas, a quien agradezco. Para fines de esta plática no existen conflictos de interés. Los objetivos y temas que veremos serán el comenzar con una pequeña introducción sobre el impacto de la epidemiología en la enfermedad de Alzheimer. Veremos posteriormente el área de imagen, sobre todo abarcando la resonancia magnética, consecuencias morfológicas, scores subjetivos, y finalizaremos con la resonancia magnética avanzada. En este caso hablaremos sobre las secuencias volumétricas y el análisis de la volumetría cerebral. También veremos la espectroscopia y la perfusión sin necesidad de material de contraste, arterial spin labeling. El impacto de la enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia en personas mayores a 65 años. Afecta aproximadamente al 10% de la población mayor a 65 años y vean cómo incrementa significativamente conforme los pacientes avanzan de edad, afectando hasta el 50% de las personas mayores a 85 años. Aproximadamente existen 5.5 millones de pacientes afectados por esta enfermedad en los Estados Unidos y el costo anual de tratamiento estimado es de hasta 100 billones de dólares. La gran mayoría de estos pacientes viven con apoyo familiar y de amigos. En estos gráficos, desde el 2002, pueden ustedes visualizar cómo la enfermedad de Alzheimer tenía una gran prevalencia, ocupando prácticamente el 70% de las demencias. Y en gráficos un poco más actualizados, del 2017, ustedes pueden visualizar cómo esta prevalencia no ha cambiado de una manera significativa. La prevalencia proyectada de la enfermedad de Alzheimer desde los años de 1990, pueden ver cómo para el año 2020 se estimaba que habría una prevalencia de 6.8 millones de personas en los Estados Unidos afectados por la enfermedad de Alzheimer, y se estimaba que para el año 2050 esta incrementaría hasta 14.3 millones. En referencias más actualizadas del presente año pueden ver cómo para el año 2050 se estima que el número de personas mayores a los 65 años con enfermedad de Alzheimer sea de 12.7 millones. Actualmente hay 6.5 millones de americanos mayores a 65 años que viven con la enfermedad. El riesgo de demencia y Alzheimer incrementa con la edad. La población americana mayor a 65 años incrementará de una manera muy significativa, siendo actualmente de 58 millones hasta los 88 millones para el año 2050, por lo que la prevalencia de esta enfermedad también aumentará. Actualmente la generación de baby boomers es la población que se encuentra en riesgo de desarrollar esta demencia. Ustedes pueden visualizar cómo en referencias del año pasado, la gran prevalencia y el gran porcentaje de personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer estaba comprendida en el grupo etario entre los 75 y 84 años. 73% de los pacientes afectados con enfermedad de Alzheimer son mayores a 75 años de edad. Y actualmente 1 de cada 9 personas, es decir, prácticamente el 11% de las personas mayores a 65 años en los Estados Unidos,
tiene enfermedad de Alzheimer. Acá ustedes pueden visualizar cómo existe un mayor incremento de la prevalencia en personas conforme incrementan la edad hasta 85 años. Ustedes pueden ver las proyecciones hasta el año del 2060, cómo se prevé que esta enfermedad vaya incrementando y va a haber una transición entre los grupos etarios entre 35 y 85 años a mayores de 85 años. El riesgo estimado de desarrollar enfermedad de Alzheimer, desafortunadamente, es significativamente mayor en mujeres, tanto en aquella población menor a 45 años como aquellas mayores a 65 años. 2/3 partes de los pacientes con Alzheimer son mujeres. 4 millones de mujeres afectadas en los Estados Unidos padecen Alzheimer actualmente y 2.5 millones de hombres. 1 de cada 3 adultos mayores muere secundario a enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencia. La enfermedad de Alzheimer oficialmente fue enlistada como la 6ª causa de muerte en 2019 y la 7ª en 2020 y 2021, siendo desplazada únicamente por la pandemia y la enfermedad de COVID-19. En estos gráficos ustedes pueden visualizar cómo ha incrementado el incremento marcado en la mortalidad durante el 2020 y 2021 comparado con la línea azul, que era un promedio de los 5 años previos. De la misma manera, en este gráfico de líneas, ustedes pueden visualizar cómo la mortalidad ha incrementado de una manera muy significativa en los últimos 19 años. Al comparar el incremento de la mortalidad de enfermedad de Alzheimer con otras, pueden visualizar cómo la mortalidad incrementó en 1,1% al referirnos al cáncer de mama, 1,8% en cáncer de próstata. Respecto a la enfermedad cardiovascular y los infartos, esta disminuyeron y de una manera muy significativa, afortunadamente, en VIH. Sin embargo, observen cómo existe un marcado incremento en la mortalidad de Alzheimer en estos 19 años. En 2022, el costo del cuidado de las personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias se estima que alcance hasta los 321 billones de dólares. Las principales causas de mortalidad en enfermedad de Alzheimer van a ser síncope, caídas y trauma. Hay que recordar la progresión clínica en la enfermedad de Alzheimer, teniendo un estadio preclínico donde el paciente va a estar asintomático y únicamente vamos a ver cambios biológicos. Posteriormente, el paciente desarrollará un deterioro cognitivo leve y en el futuro progresará a ser una demencia en relación a Alzheimer leve, donde los síntomas interferirán con algunas actividades de la vida diaria. Cuando estos pasan a interferir en muchas de las actividades de la vida diaria, pasa a ser moderada y finalmente se verá cuando estas interfieren en la gran mayoría de las actividades de la vida diaria. Los pacientes prácticamente son dependientes de otras personas o de cuidadores y se encuentran postrados en cama. En el estadio preclínico existen posibles cambios encefálicos biológicos sin síntomas clínicos. En el deterioro cognitivo leve existen síntomas los cuales no van a interferir en las actividades de la vida diaria. Ya cuando estos síntomas empiezan a interferir en algunas de las actividades de la vida diaria, pasa a ser una demencia en relación a enfermedad de Alzheimer leve. Cuando estas se convierten en muchas de las actividades, como ustedes pueden ver enlistadas en la lista, esta pasa a ser moderada y finalmente progresa a un estadio de severo. En este gráfico ustedes pueden visualizar cómo desde estadios preclínicos el paciente no tiene síntomas. Posteriormente inicia con algunos síntomas cognitivos, con un deterioro cognitivo leve. Cuando estos síntomas interfieren en las actividades de la vida diaria, pasa a ser una demencia en relación a la enfermedad de Alzheimer. Posteriormente, estos pacientes desarrollarán cambios en el comportamiento, los cuales, conforme progresa la enfermedad, se vuelven dependientes de cuidados de familiares, amigos o casas hogar. Y finalmente, cuando la enfermedad es severa, tiene una mortalidad incrementada. Respecto a la fisiopatología, en Alzheimer se compromete la habilidad de las neuronas de comunicarse unas con otras, afectando la memoria conforme progresa.
Va a haber formación de placas y depósitos de beta-amiloide, los cuales ustedes pueden ver cómo se van acumulando, y también ovillos neurofibrilares secundarios a la afectación de la proteína, la alteración en la proteína tau, las cuales van a impedir que las neuronas tengan una sinapsis adecuada. Y bueno, tanto los placas de beta-amiloide que ustedes pueden visualizar resaltadas en amarillo, como los ovillos neurofibrilares resaltados en rojo, son marcadores biológicos clásicos de la enfermedad. De una manera fisiológica, la enzima alfa secretasa, que ustedes pueden ver resaltada en amarillo, va a escindir o cortar a la proteína precursora de amiloide, que pueden ver resaltada en rojo en un lugar específico, y posteriormente la enzima gamma secretasa la escinde en un segundo lugar. En la enfermedad de Alzheimer, la enzima alfa secretasa va a ser sustituida por la enzima beta secretasa, la cual va a escindir a la proteína precursora de beta amiloide en otro lugar, y la gamma secretasa nuevamente va a cortar a la proteína precursora de amiloide. Cuando el beta amiloide se agrupa, se vuelve tóxico para las neuronas, y conforme este proceso continúa, se convierten en insolubles. Esto crea placas de beta amiloide, las cuales interactúan con la función neuronal e interfieren con su sinapsis. Hay que recordar que debemos distinguir las placas de beta amiloide 42 del beta amiloide 40, la cual va a jugar un papel muy importante, principalmente en la angiopatía amiloide. También hay que recordar que la proteína precursora de beta amiloide es una proteína integral de neurona, la cual interfiere, o más bien la cual está involucrada en la sinapsis neuronal. Normalmente tiene una difusión a través del espacio extracelular hacia el sistema linfático. El beta amiloide 42 es una forma insoluble y larga, la cual va a interferir con el funcionamiento de las neuronas. Esta no puede ser esta no pasa al sistema linfático, por lo cual comienza a acumularse y tiende a la agregación, creando depósitos en el parénquima cerebral y también formando las placas seniles clásicas que vemos en la enfermedad de Alzheimer. La proteína, el beta-amiloide 40 es una forma soluble y corta, sin embargo, tiene una agregación limitada y también una difusión hacia la matriz extracelular. Esta, como ustedes pueden ver en el diagrama, va a tener una depuración limitada por el sistema linfático y va a crear una dilatación microaneurismática y necrosis fibrinoide, condicionando las hemorragias que vemos de una manera clásica en la angiopatía amiloide. Respecto a los ovillos neurofibrilares, fisiológicamente la proteína tau, la cual ustedes pueden ver resaltada en amarillo, estabiliza estructuras críticas como los microtúbulos, los cuales son necesarios para el transporte neuronal interno. En la enfermedad de Alzheimer, la proteína tau anormal se separa y desestabiliza estos microtúbulos. De esta manera condiciona su ruptura. Por otro lado, la proteína tau anormal, al separarse, también va a comenzar a agruparse y a formar ovillos dentro de las neuronas. Esto, como resultado final, inhabilita el sistema de transporte neuronal, destruyendo a la neurona. En este caso, ustedes pueden ver cómo la proteína tau anormal desestabiliza los microtúbulos y estos, digamos, ya no tienen la capacidad de continuar, y también estos comienzan a agruparse y finalmente la neurona, al perder la capacidad de transporte y comunicación, se convierte en un ovillo neurofibrilar. En este gráfico ustedes pueden visualizar de una manera muy importante cómo desde estadios preclínicos existen depósitos de beta amiloide. También hay un hipometabolismo, el cual nosotros podemos visualizar por PET-FDG, y también existen depósitos de proteína tau. Por otro lado, ya empieza a haber una afectación en el volumen cerebral. Todo esto es previo a que el paciente comience a tener un deterioro cognitivo leve y posteriormente una demencia. Aquí en esta diapositiva ustedes pueden visualizar cómo en 1994 la imagen no jugaba un papel fundamental para el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes. Fue hasta el año del 2001 cuando la imagen fue sugerida para la evaluación inicial de los pacientes con demencia, y en 2012 donde la imagen estructural se empezó a recomendar de una manera rutinaria.
Ahora empezaremos a hablar un poco sobre las modalidades de imagen actuales en la enfermedad de Alzheimer. En este artículo publicado por el Dr. Sheltens, donde evaluaba la atrofia medial temporal, publicó la escala la cual lleva su nombre en el año de 1992, en el cual propuso una escala visual para la atrofia del lóbulo temporal medial. Esto por medio de adquisiciones en planos coronales en un plano paralelo a las estructuras del tallo cerebral. Acá ustedes en estos gráficos pueden visualizar cómo existe una marcada diferencia entre los pacientes controles y aquellos que desarrollaron o que tenían la enfermedad de Alzheimer con un valor de P sumamente significativo. En esta escala se van a evaluar distintas estructuras anatómicas. Vamos a valorar principalmente 3 estructuras. Vamos a tomar en cuenta la primera, que es la fisura coroidea, las astas temporales de los ventrículos laterales y finalmente la altura hipocampal. Cuando estas son normales, como en este ejemplo, corresponderá con un score de 0. En un score de 1, ustedes pueden visualizar cómo existe un discreto incremento en la amplitud de las fisuras coroideas. En un score de 2, ustedes pueden visualizar cómo además de haber un incremento en la amplitud de las fisuras coroideas, también lo existe en las astas temporales de los ventrículos laterales. En estos casos, la altura hipocampal sigue estando preservada. En pacientes mayores de 75 años podemos llegar a ver un score de 2 sin necesidad de que el paciente tenga enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, cuando vemos un score de 3, donde vamos a encontrar los hallazgos anteriormente descritos, con una pérdida moderada de la altura hipocampal, este score ya será siempre patológico. Ya en un score de 4 vamos a ver una marcada pérdida de la altura hipocampal. Se han descrito otros scores concentrándose principalmente en la pérdida del volumen de la corteza entorrinal, donde ustedes en este diagrama pueden visualizar las 4 zonas del cornu ammonis, el giro dentado, el subiculum en la transición de la neocorteza y en una disposición que es paralela al tentorio, encontraremos la corteza entorrinal y al surco colateral. En estos otros diagramas se ilustra de una manera mejor. Nuevamente estamos viendo el giro dentado, el cornu ammonis, el subiculum y la corteza entorrinal en una disposición paralela al tentorio. La corteza perirrenal también puede estar afectada y esta la vamos a ver a nivel del surco colateral. Esta es una representación gráfica donde podemos visualizar con la flecha azul a la corteza entorrinal. En un paciente sano, vean cómo el volumen se encuentra preservado. Acá lo vemos también en la representación por resonancia magnética. Y en los pacientes afectados con enfermedad de Alzheimer pueden visualizar cómo disminuye significativamente el volumen de la corteza entorrinal y también existe un incremento en la amplitud del surco colateral. Señalado con rojo, como ustedes pueden compararlo, el paciente sano con el paciente afectado con enfermedad de Alzheimer. Podemos ver la pérdida del volumen de la corteza entorrinal, la cual recuerden que tiene una disposición paralela al tentorio y también existe un incremento muy marcado en la amplitud del surco colateral. Esto corresponde y va de la mano con el estadiaje de Braak en la captación de la proteína tau o en la acumulación de proteína tau en enfermedad de Alzheimer, donde en el estadio 1 y 2 vamos a ver captación en la corteza entorrinal, que se referiría como una pérdida de volumen que nosotros podemos visualizar con secuencias morfológicas. Posteriormente, en estadios Braak 3 y 4, va a estar comprometido el sistema límbico y los hipocampos, y finalmente va a haber una extensión hacia la neocorteza en zonas determinadas, principalmente en la precuña, el cíngulo posterior, los lóbulos temporales y el giro lingual. En 2018 se propuso el score de Erika de atrofia de la corteza entorrinal, donde un score de 2 tiene una exactitud diagnóstica bastante elevada del 91%, con una sensibilidad del 83% y una especificidad muy incrementada de hasta el 98%, con un valor de P muy significativo. Ustedes pueden comparar cómo esta exactitud es mucho más precisa al compararlo con el score de Sheltens.
También tiene una adecuada correlación con el depósito de beta-amiloide y con la proteína tau en líquido cefalorraquídeo. Acá ustedes pueden visualizar cómo el área bajo la curva en el score de Erika es significativamente mayor al compararla con el score de Sheltens, al igual que la sensibilidad, especificidad y en general la exactitud. Acá únicamente como recordatorio estamos visualizando un corte histopatológico donde podemos visualizar el surco colateral, la corteza perirrinal, la corteza entorrinal, el subiculum y el cornu ammonis. Recuerden que la enfermedad de Alzheimer va a estar caracterizada por una pérdida del volumen de la corteza entorrinal y un incremento en la amplitud del surco colateral. Este es el score de Erika, donde un score de 0. Aquí vamos a valorar la amplitud del surco colateral y también el volumen de la corteza entorrinal. En los dos va a estar conservado. En un score de 1, ustedes pueden ver cómo existe un discreto incremento en la amplitud del surco colateral. Sin embargo, el volumen de la corteza entorrinal permanece conservado. En un score de 2 vamos a tener este signo, el cual va a ser muy específico, conocido como tentorial cleft sign, el cual va a ser caracterizado por una marcada interfase de líquido cefalorraquídeo entre la corteza entorrinal y el tentorio. Finalmente, en un score de 3, Erika 3, va a estar muy afectado el volumen de la corteza entorrinal y también va a estar incrementada la amplitud del surco colateral. Como les comentaba, este signo, tentorial cleft sign, va a tener una exactitud del 91% para discriminar deterioro cognitivo subjetivo y demencia en relación a enfermedad de Alzheimer. Afortunadamente, con el paso de los años se han desarrollado secuencias volumétricas, las cuales nos permiten hacer un análisis volumétrico del volumen intracraneal. Estos software cuentan con el permiso 510K y son aprobados por FDA, como el que nosotros estamos usando en nuestros centros. Estos programas van a expresar volúmenes como porcentajes del volumen intracraneal total, dándonos con ello valores normativos y comparando por medio de percentiles ajustados al grupo etario y género de los pacientes que estemos visualizando. Además de esto, estos softwares nos permiten hacer un análisis prospectivo comparativo del mismo paciente conforme la enfermedad va progresando. Podemos ver de esta manera el deterioro que existe con el paso de los años en el paciente. Observen en este caso un paciente masculino de 73 años, donde estamos haciendo la segmentación por medio de secuencias volumétricas. En este plano sagital podemos ver la delimitación de la corteza gris, de la sustancia gris cortical, las estructuras del tallo, los núcleos grises de la base y del cerebelo. Posteriormente podemos hacer una valoración cualitativa al compararlo con pacientes del mismo grupo etario, valorar las desviaciones estándar. Estos softwares son muy precisos, como ustedes pueden darse cuenta, existe una afectación a nivel del volumen puntino y esto era secundario a que el paciente tenía antecedente de un evento vascular cerebral previo a nivel del puente. También nos da valores absolutos tanto del parénquima cerebral, de la sustancia gris cortical y de la sustancia blanca. Y también esto no nos da de una manera de valores normativos que representan el porcentaje del volumen intracraneal total. En la enfermedad de Alzheimer va a ser sumamente importante visualizar el volumen de los hipocampos, el cual no nos da de una manera agrupada y también dentro de cada lado con sus valores normativos y los valores de referencia de la percentil 10 y de la percentil 90 ajustados a cada grupo etario de cada paciente que nosotros estemos estudiando. También nos permite valorar la sustancia gris cortical y blanca de cada uno de los lóbulos, de las estructuras del cerebelo y también de las estructuras del tallo. Esto es de gran importancia en pacientes con síndromes parkinsonianos o enfermedad de Parkinson. Todo esto lo representa por medio de gráficos de percentiles. En este caso, ustedes pueden visualizar que el paciente tenía un volumen cerebral, el cual correspondía a encontraba entre la percentil 90 y 97. También la sustancia gris cortical estaba en la percentil 90 y el volumen hipocampal general estaba superior a la percentil 50 y lo mismo sucedía con el hipocampo izquierdo y el hipocampo derecho. Se encontraban entre las percentiles 50 y las 75.
Ahora comparen cómo en un paciente con enfermedad de Alzheimer esto se altera de una manera muy significativa. Esta se trata de una paciente femenina de 77 años de edad, donde desde las escalas subjetivas nosotros podemos visualizar que existe un marcado incremento en la amplitud de las fisuras coroideas, así como de las astas temporales de los ventrículos laterales, asociados a una marcada pérdida de la altura de los giros hipocampales, de la corteza entorrinal y un incremento en la amplitud de los surcos colaterales. En este caso, el sistema detectó que la secuencia adecuada debía ser en reconstrucciones axiales, donde nuevamente podemos ver la segmentación de cada una de las estructuras y podemos visualizar de una manera cualitativa cómo existe una marcada pérdida de volumen a nivel de los giros hipocampales y del lóbulo temporal. Vean cómo en este caso existe una disminución muy significativa a nivel del parénquima cerebral, de la sustancia gris cortical y también de ambos hipocampos. En este caso, pueden visualizar cómo el volumen cerebral de la paciente se encontraba inferior a la percentil 3, al igual que su sustancia gris cortical, y también de los hipocampos. Cada uno de ellos se encontraba inferior a la percentil 3, afectándose principalmente el hipocampo izquierdo. La volumetría juega un papel muy importante, como ustedes pueden ver en este artículo, donde el volumen hipocampal va a estar severamente afectado en pacientes que tengan enfermedad de Alzheimer con un valor de P al compararlo con controles sanos muy significativos. Esto suele ser más significativo del lado izquierdo. Por medio de la resonancia magnética 3 Tesla, podemos realizar también espectroscopías, las cuales sean reproducibles y muy valorables, ya que los magnetos de alto campo magnético realizan un shimming muy adecuado. En la enfermedad de Alzheimer va a haber una disminución de los niveles de N-acetilaspartato, los cuales nos van a referir una viabilidad neuronal. Y por otro lado, va a haber un incremento en mioinositol que nos va a referir gliosis. La relación N-acetilaspartato sobre mioinositol correlaciona con el grado de severidad clínica e histológica en la enfermedad de Alzheimer y es útil en el diagnóstico diferencial de otras demencias. En este caso, ustedes pueden ver un paciente control. Estamos observando el pico de mioinositol en 3.5 partes por millón y de N-acetilaspartato en 2.0. Recuerden que la creatina en 3.0 partes por millón va a ser nuestro marcador neuronal. Vean cómo conforme el paciente empieza a tener un deterioro cognitivo leve, disminuye la concentración de N-acetilaspartato y por otro lado incrementa la concentración de mioinositol. Ya cuando nosotros visualizamos realizamos o estamos valorando espectroscopias en pacientes con enfermedad de Alzheimer, pueden ver de una manera muy marcada cómo la concentración de mioinositol se incrementa de una manera muy significativa. Acá ustedes pueden compararlo con el pico de creatina, que será nuestro marcador, y por otro lado también disminuye la concentración de N-acetilaspartato. La relación de N-acetilaspartato sobre mioinositol ha sido propuesta como la relación más exacta. Sin embargo, también existen otras relaciones estudiadas como la de mioinositol sobre creatina. Estas valoraciones o estas relaciones nos permiten hacer una adecuada distinción entre pacientes con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer y con controles con una adecuada sensibilidad y especificidad, como se ha visto en los metaanálisis. Acá el sitio óptimo de obtención de la espectroscopia es el cíngulo posterior, no tanto los hipocampos. Con resonadores de alto campo magnético 3 Tesla podemos realizar secuencias de perfusión sin necesidad de material de contraste. Esta secuencia, conocida como Arterial Spin Labeling, donde utilizamos un pulso de inversión de radiofrecuencia a nivel del cuello, nos va a permitir marcar a los protones que se encuentren a este nivel. Posteriormente se obtiene una máscara a nivel del parénquima cerebral y la vamos a subtraer para ver cómo estos protones marcados por el pulso de inversión por radiofrecuencia empiezan a llegar al cerebro. En total se adquieren entre 30 y 50 sets de imágenes control con una duración estimada de 4 minutos. La resonancia magnética 3 Tesla nos permite hacer esta secuencia ya que duplica la intensidad de señal comparada con un resonador de 1.5
y está permitido hacer el uso clínico de esta secuencia en resonancias de alto campo magnético. Esta secuencia es de gran importancia ya que nos permite valorar de una manera cualitativa el flujo sanguíneo cerebral relativo. Ustedes pueden visualizar en un paciente control cómo a nivel de la precuña existe una adecuada perfusión al igual que en el cíngulo posterior, y al compararlo con un paciente con enfermedad de Alzheimer existe una marcada disminución en la perfusión y en el volumen sanguíneo cerebral relativo en estos pacientes al igual que en el cíngulo posterior. La hipoperfusión por arterial spin labeling puede predecir el deterioro cognitivo, clínico y también funcional en la enfermedad de Alzheimer. En este caso, ustedes pueden visualizar cómo existe una hipoperfusión a nivel de los polos temporales de manera bilateral y también a nivel de la precuña. Ustedes pueden ver cómo al comparar la perfusión por arterial spin labeling con el hipometabolismo por PET es muy similar. Y en este caso, vean cómo por PET también existe un hipometabolismo a nivel de los polos temporales y de la precuña. Este es un caso de nuestra institución donde ustedes pueden ver cómo es la llegada de estos protones marcados con un pulso de inversión por radiofrecuencia, donde en imágenes iniciales podemos ver una llegada hacia el polígono arterial intracraneal y posteriormente pasa al parénquima cerebral. Posteriormente, estas imágenes son procesadas y nos dan estos mapas de flujo sanguíneo cerebral relativo. En este caso, el paciente tenía un flujo sanguíneo cerebral relativo conservado tanto a nivel del cíngulo posterior como en la precuña. En 2018 salió publicado este artículo donde se compara la integración de PET-CT-FDG y arterial spin labeling por análisis independientes y se demostró un sobreposicionamiento regional con medidas cuantitativas de regiones hipoperfundidas e hipometabólicas. Es decir, la perfusión por arterial spin labeling va a tener una alta concordancia con las zonas de hipometabolismo que nosotros podemos determinar por medio de el PET con FDG. Existe una alta concordancia entre regiones y valores cuantitativos hipoperfundidos e hipermetabólicos en pacientes con enfermedad de Alzheimer. En este caso, ustedes pueden visualizar cómo en pacientes con enfermedad de Alzheimer, comparándolos con pacientes control, podemos ver las zonas de hipoperfusión a nivel de la precuña, en estos casos, que correlacionan con el hipometabolismo que nosotros podríamos ver por medio del PET con FDG. Al igual, algunas de estas zonas correlacionan con la pérdida del volumen encefálico. Todo esto correlaciona y tiene una alta concordancia entre la perfusión por arterial spin labeling sin necesidad de material de contraste y las zonas de hipometabolismo visualizadas con PET-FDG con un valor de P muy significativo. En esta representación anatómica, ustedes pueden visualizar con gris las zonas de concordancia entre el hipometabolismo detectado con PET-FDG y hipoperfusión por arterial spin labeling, afectando principalmente la zona de la precuña. Cuando nosotros visualizamos las áreas en morados, estas concuerdan entre la hipoperfusión por arterial spin labeling con el hipometabolismo y la pérdida de volumen. Día a día continúa evolucionando las técnicas de imagen y actualmente se empiezan a implementar técnicas por medio de imagen funcional. Sobre todo está, como el doctor Rojas explicó en su plática, del resting state, donde el paciente permanece sin realizar ningún paradigma dentro del magneto. Respecto a enfermedad de Alzheimer, se ha visto que existe una disminución en la conectividad de la Default Mode Network y existe alteración de otras vías como la vía de la atención o la Salience Network en la demencia frontotemporal. Espero la plática haya sido de su agrado y sea de gran utilidad. Acá dejo mi correo ante cualquier duda o comentario. Por favor, siéntanse libres de escribirme y muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Kimura por su excelente presentación. Creo que hay una pregunta de la doctora Claudia Rosas que pregunta
¿Qué experiencia se tiene en la población pediátrica con resonancia funcional, específicamente en tractografía, sobre todo en trastornos de autismo, déficit de atención, por lo que además suelen ser sedados? En un estudio en BOLD sería difícil hacer evaluar esto, ¿cierto? Bueno, es muy buena pregunta. Nosotros en la institución donde yo trabajo, justo enfrente, nuestros vecinos en la calle enfrente es el Children's Hospital aquí en Boston, que es una institución muy famosa y tal vez una de las mejores del mundo en atención pediátrica, y no se diga en neuroradiología pediátrica. La doctora Ellen Grant es una amiga y ellos hacen resonancia funcional cerebral en niños. Nosotros en nuestra institución solo hacemos resonancia de adultos, pero sí hay mucho que se ha investigado, y sobre todo en este tema de autismo. Gracias a que ahora estamos haciendo esta cuestión que se llama resting state, el paciente no tiene que hacer nada, solo lo ponemos en el magneto y ponemos a analizar las redes neuronales del cerebro, que eso es lo que hice con Yuki. Estuve haciendo eso durante su fellow, y él es un experto en eso. Entonces, lo que podemos ver ahora, y esto está abriendo nuevas áreas de investigación. Uno de los problemas con los niños es que se mueven mucho, eso hay veces que sedarlos, pero con la resonancia en estado de reposo se puede analizar las redes neuronales. Yo te soy sincero, yo no tengo experiencia en pediatría, pero sé que se están haciendo muchos estudios para ver el análisis, sobre todo en pacientes con autismo. Y como digo, la doctora Ellen Grant en el hospital de Children's, que es la institución hermana, ellos leen todos los estudios de pediatría de nuestro hospital, no son leídos por ellos, y ellos tienen muchísima experiencia. Desafortunadamente yo no me dedico a la cuestión de neurología pediátrica, pero sé que se hacen esos estudios. No sé, Yuki, si tú quieres comentar algo más. Sí, muchas gracias, doctor, nuevamente por su excelente ponencia. Tenemos una pregunta del doctor Víctor Hugo Gallegos. Él pregunta sobre la perfusión por arterial spin labeling, si solamente es cualitativa o hay opción de hacerla de manera cuantitativa. Existen opciones, sin embargo, se requiere un postprocesamiento muy avanzado. Para cuestiones clínicas, actualmente no está aprobado, sino para fines de investigación. Y esto es por medio de los programas de SPM. Acá la gran ventaja que tenemos al hacer el arterial spin labeling es que se hace sin necesidad de material de contraste, y también en aquellos pacientes que tengamos artefactos de susceptibilidad, digamos material quirúrgico o también implantes dentales, el arterial spin labeling nos permite medir el flujo, digamos, para lesiones o tanto para la perfusión cerebral de una manera más precisa sin tantos artefactos. También hay preguntas de público general. Por ejemplo, nos comentan, doctor Kimura, que cuáles son las condiciones de preparación para un paciente, cuánto tiempo dura un estudio de estos y bien, costos o cómo lo solicitan. Muy bien. Acá en nuestro centro siempre hay alguien de neuroradiología presente durante las horas de servicio. Entonces, si ustedes mandan una receta con una resonancia de cráneo simple y nosotros hacemos el interrogatorio al paciente, o si ustedes nos hacen el gran favor de poner que se está estudiando una demencia, en automático hacemos este protocolo que incluye el análisis volumétrico, las escalas visuales y la valoración por espectroscopia. Acá lo más estudiado se han hecho, porque vi una pregunta que si hacia los hipocampos, se puede hacer sobre todo con una espectroscopía CSI multivoxel con tiempos de eco corto. Sin embargo, lo más estudiado y reportado en la literatura es realizarla al cíngulo posterior, justo tomando ambos hemisferios. Y bueno, todos estos protocolos nosotros estamos al momento visualizando que todas las secuencias sean adecuadas, ¿no? También, por otro lado, se incluye ya la perfusión por arterial spin labeling sin ningún costo adicional. Y bueno, esto es gracias a que no necesitamos material de contraste. Acá sí hay que tener presente que las relaciones descritas en la literatura varían dependiendo de los equipos. Entonces, el ver una relación alterada siempre tiene que ser tomada en conjunto con otros datos radiológicos que nosotros estemos visualizando, ¿no? En encontrar una relación única alterada
de manera aislada, sí hay que tomarla con mucha cautela y requiere mucha correlación con la clínica del paciente. Bien, pues estamos recibiendo bastantes preguntas. Procuraremos que todas estas contestarlas. Si nos pueden poner su correo electrónico también para hacerles llegar, ya que bueno, el tiempo no daría para todas, son bastantes. Pero hay una que parece relevante, sobre todo en estos tiempos tras la reciente pandemia, y cualquiera de ustedes dos doctores que quieran contestarla. Es la relacionada a que si existen trabajos o utilidad de la resonancia magnética funcional para el síndrome post-COVID. Desafortunadamente acá en el centro donde me he integrado, a partir de el primer trimestre de 2023 ya comenzaremos a hacer los estudios neurofuncionales. Entonces, por nuestra parte, en síndrome post-COVID no tenemos mucha, bueno, nuestra experiencia es bastante limitada. Esa es buena pregunta. Yo, de hecho, hice una presentación hace tiempo para neuroimagen en COVID, se llama, y el problema que tenemos es que cuando empezó el COVID, no hacíamos resonancia por miedo al contagio, todo era muy limitado, solo hacíamos los estudios más necesarios, ¿verdad? Pero empezamos a ser pacientes con COVID y vimos dos grandes grupos, los que se complican y los que no se complican. Los complicados eran todos los de terapia intensiva, y esos tienen lesiones focales y difusas y también lesiones hemorrágicas. Es muy complejo el entorno de COVID y lo que estamos viendo ahora. Hay varios artículos en la literatura acerca de cambios atróficos en el hipocampo y estamos descubriendo muchas cosas con el COVID, sobre todo en el área entorrinal, que esto empezó porque la gente perdía el olfato, por ejemplo. Entonces, específicamente no tenemos un protocolo de resonancia funcional. Lo que podemos hacer son una resonancia magnética funcional normal y ver si el paciente va a meritar algún estudio de espectroscopía o va a necesitar secuencias de volumetría para ver si hay atrofia. Pero esto pues apenas lo estamos empezando a ver porque estamos viendo las secuelas del COVID apenas. Entonces creo que a nivel mundial todavía tenemos poca experiencia, pero la iremos teniendo. Pero sí juega un papel muy importante la resonancia magnética. De hecho, los primeros estudios, el primer estudio de un paciente con resonancia magnética fue publicado en el Radiology semanas después de que empezó esto, que era una mujer piloto que hizo una necrosis de los ganglios de la base. No recuerdo exactamente ahorita el número y el volumen de la revista, pero fue el primero que hubo en la literatura de COVID. Entonces, la resonancia magnética tiene mucho valor, y sobre todo ahora que estamos viendo las complicaciones. Pues muchas gracias por su respuesta, doctor, bastante interesante. Y sí, creo que hace falta pues todavía tiempo para reconocer todas las secuelas, ¿verdad?, que va a dejar esta pandemia. Bien, pues el tiempo se ha terminado por esta noche. Agradecemos infinitamente al doctor Rafael Rojas por su presentación, por su colaboración con nosotros, al doctor Yokiyoshi Kimura Sandoval, Fujikame es su papá. Y los invitamos a todos a estar pendientes de los siguientes eventos en línea que tendremos, el siguiente de la unidad de imagen mamaria, y bueno, les haremos llegar a la brevedad la información. Que tengan excelente noche todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que pasen buena noche. Bueno.